Muy bien, comencemos a responder esas preguntas que planteábamos en la introducción. Les dejo también una carpeta en el Drive con la bibliografía en la que se basa toda esta primera parte: el Fundamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales, Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros y Electricidad y Magnetismo de Seward. También hay un par de videos que les recomiendo que complementan todo esto que estamos viendo. Este experimento es muy interesante porque permite visualizar un fenómeno que es invisible. Al espolvorear limadura de hierro sobre el papel y por debajo colocar un imán, vemos que las limaduras se alinean con las líneas de campo, mostrando la dirección de este en cada punto. Cuando más juntas están las líneas, más intenso es el campo. Otra forma de visualizar el fenómeno: las limaduras de hierro se alinean sobre la línea de campo, y una cosa para destacar es que siempre existen dos polos, no se conoce un polo magnético. Sí podría existir una carga puntual eléctrica en el espacio aislada, pero no pasa lo mismo con los polos magnéticos. Si nosotros cortáramos, por ejemplo, ese imán en forma de barra, automáticamente se generarían dos imanes con dos polos. En la figura anterior decía que las limadoras se alineaban sobre la línea de campo. Acá lo interesante de esta imagen es que ante la presencia de un campo magnético, cada limadura de hierro se magnetiza y se comporta como si fuese un pequeño imán, alineándose uno con otro y agrupándose como se ve en la figura. El mismo fenómeno se observa con una espira en la que circula una corriente. Cuando más espiras o mayor la intensidad de corriente, más intenso es el campo, y se van a visualizar más denso las agrupaciones de limaduras de hierro. Sobre cada espira se cumple la regla de la mano derecha. Si colocamos la mano derecha con el pulgar apuntando en la dirección de la corriente, los dedos indicarían la dirección del campo magnético resultante. Esto mismo lo podemos verificar en una espira. Si se hace circular por una espira una corriente, se genera líneas de campo magnético como se ve en la figura. Esto es lo que descubrió Esther en 1819. Colocó una brújula cerca de un hilo recorrido por una corriente y observó que la aguja magnética se desviaba. Con esto demostró que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. Ahí vemos cómo las líneas de campo magnético rodean el cable por el que fluye la corriente. Una agrupación de espiras es un solenoide. Si hacemos circular una corriente por un solenoide, se genera un campo magnético como el que se observa en la figura. La circulación de esa corriente genera un campo inductor o fuerza magnetomotriz, que acá la visualizamos como H, y que es proporcional a la corriente que circula y al número de espiras por unidad de longitud. El campo inducido, inducción magnética o densidad de flujo, distintas denominaciones dependiendo del autor, se lo representa como B igual a un término mu sub 0, que es la permeabilidad del vacío, por H. Las unidades para el campo inductor es el ampere espira por metro en el sistema MKS y Oersted en el sistema CGS. Las equivalencias, como se ve, es aproximadamente 80 amperespiras por cada Oersted. En el caso del campo inducido, de inducción magnética, las unidades son W por metro cuadrado, o Tesla en el sistema MKS y Gauss
en el sistema CGS. La equivalencia es que un Tesla equivale a 10 a la cuarta Gauss. Si en el solenoide reemplazamos el núcleo de aire por un material determinado, vemos que en la ecuación de la inducción aparece un segundo término, mu sub 0 por m, donde m representa la intensidad de magnetización o simplemente magnetización y representa el aporte del material en el valor final de la inducción. Otras definiciones para un dado circuito magnético: la permeabilidad magnética, mu, es igual a la inducción dividido la fuerza magneto-motriz, y la permeabilidad relativa es referenciando esta permeabilidad con respecto a la del vacío, mu sobre mu sub 0. En esta filmina también se ve un resumen de unidades que encuentran en la tabla 16.1 de Fundamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Cuando queremos empezar a analizar el origen del magnetismo en los materiales, tenemos que recordar el dibujo esquemático del átomo de Bohr, en donde existen niveles de energía que definen orbitales por donde circulan electrones con un movimiento combinado alrededor del núcleo y uno sobre su propio eje que se llama spin. Es decir, vemos que existe un paralelismo al modelo de circulación de corriente eléctrica en una pila. Ahora bien, el origen es el mismo, pero los materiales se pueden comportar de maneras muy diferentes frente a la acción de un campo magnético externo, dando lugar a diferentes clasificaciones. El diamagnetismo básicamente se debe a deformaciones de los orbitales. En estos materiales, cuando no hay un campo magnético externo, los efectos magnéticos de los electrones de cada átomo se anulan entre sí, dando por lo tanto una resultante nula. Es decir, inicialmente cada átomo es magnéticamente neutro. Al aplicar un campo magnético externo, aparece fuerza sobre los electrones que modifican sus órbitas de forma que ahora dan un efecto resultante no nulo y de sentido opuesto al del campo magnético externo. Ejemplos de estos materiales son el bismuto, el oro, la plata y el cobre. Los materiales paramagnéticos se presentan básicamente en materiales con moléculas polares. Lo que ocurre es que en estos materiales los efectos magnéticos de los electrones de cada átomo no se anulan entre sí y en consecuencia tanto los átomos como las moléculas tienen un efecto magnético neto. Sin embargo, si no hay campo magnético externo, las moléculas se distribuyen al azar y sus efectos magnéticos se anulan entre sí, y por lo que el material se muestra magnéticamente neutro. Al aplicar un campo magnético externo, aparecen fuerzas sobre las moléculas que tienden a orientarlas a favor del campo externo, de forma que ahora dan un efecto resultante. Ejemplos de estos materiales son el aluminio, el titanio, el magnesio, por ejemplo. La diferencia básicamente es que las moléculas tienen o no momento dipolar magnético permanente. Luego aparece el ferromagnetismo, que lo analizamos a continuación en detalle, el antiferromagnetismo y el ferrimagnetismo. Un término que se utiliza para diferenciar claramente los materiales diamagnéticos de los paramagnéticos es la susceptibilidad magnética, que se define como la magnetización dividido la fuerza magnetomotriz. Vemos un listado de materiales diamagnéticos,
todos tienen valores negativos del orden de 10 a la menos 6, y el caso de materiales paramagnéticos son valores positivos también del orden de 10 a la menos 6.